porque, bueno, siempre el trabajo realizando aquí en la iglesia de Dos Quebradas siempre es bastante, pero bueno, se saca el tiempito también para poder estar aquí con ustedes presentes, hermanos. Muchas gracias también por la invitación, hermano Humberto. Y bueno, que todo lo que hablemos en esta noche, pues sea para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial, pero también que sea pues de mucha edificación para nosotros como hijos suyos. Bueno, hermanos, pues el tema que yo quiero que hablemos en esta noche tiene que ver con el estado emocional del cristiano en toda circunstancia de la vida. Y pues he titulado este tema Caminando gozosos al cielo. Y el texto que tengo como base para esta noche está en la primera carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16. ¿Por qué este tema, hermanos? Porque sabemos nosotros que el mundo y también muchos cristianos eh, hasta el día de hoy no pueden entender el gozo que viene de parte de nuestro Dios. Muchos, muchos piensan, hermanos, que el gozo tiene que ver pues con las circunstancias de cómo la estemos pasando en este mundo, pero en realidad no han experimentado el gozo que viene de parte de nuestro Dios a través de su Espíritu Santo. Y las preguntas surgen, ¿cómo podemos estar nosotros gozosos en medio de las pruebas? ¿Cómo es posible no perder el gozo cuando hay escasez económica? ¿Cómo no perder el gozo o la felicidad cuando estamos pasando por diversas pruebas? Cuando estamos pasando por escasez de alimentos, por escasez de trabajo, tal vez en medio de la enfermedad, tal vez en medio de la calamidad, en medio incluso de esta pandemia que estamos viviendo. ¿Cómo no perder el gozo? Yo pienso que todos nosotros en algún momento hemos experimentado eh, tiempos de aflicción, tiempos de tristeza, tiempos de escasez, donde parece ser que la felicidad no abunda, donde parece ser que el gozo no existe en nuestras vidas. Pero, ¿será que entonces Dios se equivocó al darnos el mandamiento que aparece ahí en la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 16? Nuestro Dios nos dice, estad siempre gozosos. Es un mandamiento. Para el cristiano no es una opción. Es un mandamiento de parte de nuestro Dios estar siempre gozosos. Siempre. No importa las circunstancias, no importa cómo la estemos pasando, el mandamiento es estar siempre gozosos. Muchas personas pensarán, bueno, tal vez es una forma hipócrita de decir que en medio de las calamidades, en medio de las tribulaciones, de las pruebas, que alguien manifieste estar gozoso. Para muchos podría ser una actitud hipócrita, ¿sí? O que tal vez somos personas masoquistas que nos divierte el dolor ajeno o el dolor propio. Pero la realidad, hermanos, es que no es así. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él decía, por allá en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 7, 4, él decía, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones.
Imagínense ustedes el apóstol Pablo cuántas cosas tuvo que pasar y sin embargo él dice, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Pero también vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro y a Juan, allá en el libro de Hechos, en el capítulo 5, versículo 41, vemos al apóstol Pedro y a Juan cuando son llevados ante el concilio judío y fueron amenazados de muerte para que no predicaran más el evangelio. Y también cuenta la historia de que ellos no solamente fueron llevados y amenazados, sino que también fueron azotados, fueron calumniados, ¿sí? Y sin embargo dice allá en el versículo 41 que ellos salieron gozosos por haber, haber tenido, ser tenidos como dignos de sufrir afrenta por causa del nombre del Señor. ¿Cómo podríamos nosotros entender, hermanos, esta actitud? ¿Sí? El mundo no acepta ni entiende el gozo de Dios. Pero entonces, ¿qué es el gozo en realidad? El gozo, según el mundo, vamos a analizar un poco de esto. ¿Qué es el gozo o qué es la felicidad? Son sinónimos que usa la palabra de Dios para referirse también al gozo, la felicidad, ¿sí? ¿Qué es el gozo o la felicidad según el mundo? Por ejemplo, en el diccionario Larousse, si usted mira, define la palabra gozo como un sentimiento de placer y alegría originado por algo satisfactorio o apetecible, ¿sí? Así es como define la palabra gozo el diccionario Larousse. Y hay cosas que en este mundo pues nos pueden llenar de gozo o de alegría, pero de una alegría que es momentánea. Vamos a mirar, por ejemplo, lo que nos dice el apóstol Juan allá en su primera carta. Vamos a mirar allá un momento. La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 2 y versículos 15 al 17. Dice la palabra del Señor: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hay cosas que pueden llenarnos de gozo, como les decía, pero de un gozo momentáneo. Es una felicidad efímera que no permanece para siempre en realidad. Y aquí Juan nos muestra tres cosas que pueden producir gozo en el ser humano. Una de ellas es los deseos de la carne. Yo me pregunto, ¿quién ante un delicioso plato, por ejemplo, yo sé que en Medellín la bandeja paisa, ¿cierto? ¿Quién ante una bandeja paisa con una buena hambre no se va a sentir gozoso o feliz de comerse tal banquete, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos satisface en ese momento el apetito que tenemos. Los deseos de la carne. También hay algo que es un placer que en el mundo pues pelecha bastante, que es el apetito sexual. Muchas personas
se sienten satisfechas cuando tienen la relación conyugal o cuando tienen relaciones sexuales. Esos son apetitos de la carne, ¿sí? Los deseos de la carne. También los vicios, como el alcohol, las drogas, etcétera, pueden producir un placer o un gozo o una alegría, pero momentánea. Es una alegría que no dura, en realidad. Los deseos de los ojos, dice también el apóstol Juan. Eso es lo que hay en el mundo para satisfacer la felicidad de muchos. Por ejemplo, las personas eh, que les gusta mucho lo que es los lujos, ¿sí? La ropa bonita, las joyas, la belleza física incluso. Esas son las cosas o los deseos de qué? De los ojos. La vanagloria de la vida. Muchos podrían ser felices cuando logran una meta en su vida, culminar la universidad, lograr el título de abogado, de profesional, tener reconocimiento dentro de una comunidad. También podría ser el estatus social, lograr un estatus socioeconómico bueno podría también llenar de satisfacción a muchas personas. Pero hermanos, sabemos que todas estas cosas provienen del mundo, ¿sí? Y sabemos que, como termina diciendo ahí el apóstol, y el mundo pasa y sus deseos. Todas estas cosas son pasajeras, momentáneas, no son para siempre. Y no podemos confundir nosotros la felicidad o el gozo con el tener estas cosas, hermano. Vamos a mirar quién espera, por ejemplo, quien espera ser feliz por las cosas que hay en el mundo, termina vacío y decepcionado. Si ustedes recuerdan, en Eclesiastés, el rey Salomón dice que dio su corazón para inquirir sabiduría de todas las cosas que se hacen debajo del cielo. Y Salomón dice que él no negó nada a sus ojos, cualquier cosa que él deseara, él la realizaba. Él dio su carne para agasajarla con vino. Él experimentó muchas cosas buscando realmente la felicidad de esta vida, pero en ninguna de ellas la pudo hallar. Por eso es que cuando nosotros nos desviamos del camino de Dios, a experimentar con todas estas cosas, buscándole razón a nuestra felicidad, pues vamos a terminar simplemente vacíos y decepcionados. Entonces, ¿cómo podemos nosotros experimentar y entender el gozo de Dios en nosotros? Lo primero que tenemos que ver, hermanos, es que el gozo que Dios nos da a través de su Espíritu Santo, precisamente es un fruto. No es algo que proviene simplemente de la nada. No es algo que proviene del mundo, no lo podemos hallar acá. Eso es algo que viene a través del Espíritu Santo de Dios, como lo dice allá en Gálatas capítulo 5, en el versículo 22, donde dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, ¿sí? Vemos que dentro de los frutos del Espíritu Santo se encuentra el gozo. Por eso es que las personas que aún no han creído al Evangelio no pueden experimentar el gozo que Dios da. O muchas personas que también incluso se han en algún momento bautizado, pero sin tener esa verdadera convicción, esa fe, cuando empiezan a experimentar pruebas, se apartan del Evangelio porque precisamente no han entendido que el gozo es un fruto que viene a través del Espíritu Santo.
Romanos 14:17, Pablo dice ahí en esta carta, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aquí volvemos a mirar, hermanos, que nuevamente el gozo proviene a través del Espíritu Santo, de ese Espíritu Santo con el cual nosotros fuimos sellados el día que entramos en ese pacto con nuestro Dios. Debemos permitir precisamente entonces que sea Dios quien trabaje en nuestras vidas para poder entender y para poder experimentar el gozo del Espíritu Santo. Nosotros como seres humanos normalmente esquivamos los problemas, esquivamos las pruebas, las dificultades, nos gusta estar muy cómodos, no nos gusta que nos saquen de nuestra zona de confort porque nos sentimos incómodos. Pero es precisamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas para poder desarrollar ese gozo del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso no podemos nosotros ser ajenos a las cosas que Dios quiere trabajar en nosotros, aquellas falencias que todavía aún tenemos, ¿sí? Dios trabaja para desarrollar el gozo precisamente es a través de las pruebas, hermano. Mire, por ejemplo, lo que dice Santiago. Santiago en el capítulo 1. Vamos a ir un momentico allá para mirar. Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Imagínense lo que dice el apóstol Santiago acá: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Pero la pregunta es, ¿de verdad nosotros nos gozamos cuando estamos pasando por pruebas? ¿O estamos deseosos de que vengan pruebas a nuestras vidas diversas? Porque cuando estamos viviendo nosotros o experimentando cosas malucas que en realidad no nos gustan, pues precisamente muchas veces no dejamos trabajar a nuestro Dios en las debilidades que nosotros aún tal vez tenemos. Entonces es muy difícil que ese fruto del Espíritu Santo pueda desarrollarse, porque lo que Él quiere es que nosotros aprendamos a tener paciencia y que a través del sufrimiento, a través de las adversidades, podamos aún así sentir la paz, podamos sentir tranquilidad, estar serenos en medio de cualquier tribulación. Y es la única manera que podemos nosotros tal vez experimentar ese fruto tan precioso que es el gozo del Espíritu Santo. Dios muchas veces nos tiene incluso que disciplinar, tratarnos como sus hijos. Él nos tiene que disciplinar en aquellas cosas que tal vez nosotros no hemos cambiado, ¿sí? Como dice, por ejemplo, la carta de Hebreos 12:11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La pregunta es, ¿queremos ser ejercitados nosotros
en la paciencia, pasando por diversas pruebas para que el gozo del Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas? ¿O todavía no queremos? ¿Todavía somos ajenos a querer experimentar ese tipo de cosas? Pues muchas veces nosotros no valoramos una comida sencilla. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tenemos hambre. Mi abuela en su sabiduría decía, no hay mejor comida que una buena hambre. Muchas veces nosotros somos caprichosos y no queremos comer cualquier cosa. Queremos comer cosas ricas, cosas sabrosas, y no nos conformamos con lo que hay. Y es ahí donde Dios quiere tal vez trabajar en nuestras vidas. Yo conozco muchos hermanitos que a la hora de terminarse el culto ya están transformados porque tienen hambre. Quieren irse en ligero a sus casas a almorzar. Y si se pasa 1 hora o 2 horas, el gozo se les va. Ya como la propaganda que hay por ahí, ya se transforman como unos gremlins. Y tal vez Dios necesite ponernos a aguantar hambre ni siquiera un día entero para que aprendamos a valorar lo que hay, para que aprendamos a tener paciencia, hermanos. ¿Sí? Muchas veces no valoramos el sueño. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tal vez estemos en un hospital trasnochándonos con un enfermo. Pero mientras tenemos la oportunidad de descansar temprano, muchas veces no lo hacemos. ¿Sí? Muchas veces no valoramos al cónyuge. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando lo perdemos. Entonces, hermanos, tenemos que aprender a valorar las cosas simples y a gozarnos en las cosas sencillas, como por ejemplo el respirar. Imagínense cuántas personas que están experimentando en este momento los síntomas de esta pandemia no aprenderán a valorar después de que salgan de esta situación el poder respirar. Y nosotros muchas veces no valoramos esas cosas tan simples que vienen de parte de nuestro Dios, como el respirar. Pero Dios dice que Él nos tiene que disciplinar para que aprendamos a desarrollar la paciencia, para que seamos ejercitados en su voluntad, pero con un solo propósito, que podamos nosotros experimentar el gozo que viene del Espíritu Santo. Dios quiere que nuestro gozo, hermanos, no dependa de las circunstancias, en realidad. Porque si así fuera, entonces sería como la misma felicidad que el mundo experimenta. Porque es muy fácil darle la gloria a Dios cuando nosotros estamos bien, cuando tenemos trabajo, cuando tenemos salud, dinero, cuando estamos bien en nuestros hogares, cuando todo marcha sobre ruedas, pues es muy fácil darle la gloria a Dios. Pero Dios no quiere que nosotros le demos la gloria solamente en las buenas circunstancias, sino también en las malas circunstancias, en aquellas que son adversas a lo que nosotros queremos. Por eso es que la base de nuestro gozo, hermanos, depende de Dios y de la obra redentora de su Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. Es de ahí de donde tiene que depender el gozo del cristiano. ¿Sí? Miremos, por ejemplo, lo que dice la palabra de Dios ahí en Hebreos, en el capítulo 12. Vamos a ir ahí a Hebreos 12.
Y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el 3. Y vamos a poner bastante atención, hermanos, aquí en este texto, que es el texto para mí clave del gozo del cristiano. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren, hermanos, qué tan importante es este texto para que nosotros también aprendamos de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra aquí en el versículo 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Nosotros sabemos, hermanos, por los relatos bíblicos, que nuestro Señor Jesús oró 3 veces a nuestro Padre Celestial, pidiéndole que si era posible, pasar a esa copa, si fuera posible, no tener que morir de esa manera, no beberse esa copa amarga. Nosotros sabemos, hermanos, que nuestro Señor Jesucristo entró también en un intenso dolor antes de la cruz, pero dice que por el gozo que fue puesto delante de él fue capaz, hermanos, de sufrir la cruz. Esa muerte tan horrible que tenía que el Señor Jesús experimentar. El oprobio, el maltrato físico, la humillación, la blasfemia, las calumnias, un juicio injusto. ¿Cuántas cosas tuvo que padecer nuestro Señor Jesucristo por darnos la vida a nosotros? Pero ¿cuál era ese gozo que estaba puesto delante de él para que él menospreciara todo esto y llevara a cabo el plan de Dios de redimirnos a nosotros ante él? Precisamente era eso, hermanos. Danos a nosotros la oportunidad de reivindicarnos con Dios, de poder nosotros tener la oportunidad de ir al cielo, de abrir el camino hacia el Padre. Recuerden que la palabra de Dios dice que el Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. Él fue el que abrió el camino hacia el Padre. Y ese era el gozo que tenía puesto delante de Él, hermanos. Y por darnos la vida a nosotros, es que el Señor Jesús pudo continuar adelante en su obra redentora. Por eso el autor de Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que, hermanos, nosotros tenemos que siempre considerar a nuestro Señor Jesucristo, el cual tuvo que sufrir todo el pecado del ser humano en su vida para podernos dar a nosotros también vida. Recuerden que en la casa del Padre muchas moradas hay. El Señor Jesús ha ido a preparar esas moradas celestiales para todos nosotros. Y cuando nosotros consideramos todas estas cosas, lo que nos espera allá en los cielos, pues entonces, como dice ahí en el versículo 3, considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. ¿Para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Si nosotros en algún momento la estamos pasando mal,
siempre pensemos que hubo alguien que le tocó pasarla peor que nosotros, injustamente. Muchas veces nosotros sufrimos, pero sufrimos las consecuencias de nuestros actos, porque realmente los merecemos. Pero el Señor Jesús no merecía nada de lo que él sufrió. Así que si el Señor Jesús tuvo que sufrir tantas cosas, hermanos, ¿quiénes somos nosotros para rechazar las pruebas o para no querer sufrir cuando Dios quiere trabajar en nuestras vidas para que podamos refinarnos en este mundo y poder ir a esas moradas celestiales? Para concluir, hermanos, el gozo que tenemos nosotros como hijos de Dios no puede depender de las circunstancias. Yo estoy seguro que muchos de nosotros en muchas ocasiones hemos estado tristes, hemos estado en situaciones difíciles, sin trabajo, tal vez pasándola mal económicamente, viviendo enfermedades, pero nada de estas cosas, hermanos, nos puede robar el gozo. Recuerden que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y nada ni nadie nos puede arrebatar a nosotros la felicidad que tenemos en la esperanza de ir al cielo. Recordemos, hermanos, que en el cielo, allá en la misma presencia de nuestro Padre Celestial, en esa vida eterna que nos espera, ya no vamos a volver a sentir lo que sentimos en este mundo. Ya en el cielo no van a haber enfermedades, no van a haber pandemias, no va a haber hambre, no va a haber sed, calor, no va a haber frío, injusticias. Nada de lo que vemos en este mundo va a existir allá, hermanos. Y eso es lo que nos tiene que sostener a nosotros firmes, constantes y hacia adelante, hermano, sin perder ese gozo que proviene de nuestro Padre Celestial. Así que, hermanos, que nada ni nadie nos arrebate ese gozo. Siempre que estemos pasando por una situación difícil, recordemos esto, que lo que nos espera allá es más grande que lo que podamos vivir aquí, hermanos. Y que lo que hay allá no se puede comparar con nada de lo que hay en este mundo. Así que, hermanos, pues muchas gracias también por su atención. Gracias al hermano Humberto por esta invitación y que Dios les bendiga. Muchas gracias, hermano Wilmer, por compartir con nosotros la palabra de Dios acerca de este tema tan importante como es el gozo, en este caso como el fruto del Espíritu Santo en la vida del cristiano. De verdad que hay muchas cosas por las cuales estar gozosos delante de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a cantar un himno que me parece a mí que habla precisamente de esta maravillosa bendición que tenemos en Cristo Jesús, que es este gozo que el Señor nos ha regalado en Cristo Jesús. Este himno se llama Grande gozo hay en mi alma. Este dice así. Grande gozo hay en mi alma hoy, pues Jesús su paz que ya gozando estoy, por siempre durará. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente faz. Grande gozo siento en mí. Hay un canto en mi alma hoy, melodías a mi Rey. En su amor feliz y libre soy, y salvo por la fe. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí.
Paz divina hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Jesús me libertó, grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí, gratitud hay en mi alma hoy y alabanzas a Jesús. Por su gracia a la gloria voy, gozándome en la luz. Grande gozo, cuán hermoso. Paso todo el tiempo bien feliz, porque veo de Cristo la sonriente paz. Grande gozo siento en mí. Vamos a orar. Gracias te damos, Padre, por el gozo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, Padre. Gracias por compartir con nosotros de tu Espíritu y con él, oh Padre Celestial, el amor y el gozo y todo este fruto del Espíritu Santo, Señor, que nos llena la vida, Padre, que nos ayuda a vivir. Padre, bendícenos con ese fruto del Espíritu Santo. Permite, Padre, que ese fruto de él en nuestra vida abunde, Señor, para que en todo momento, en todo lugar, ese fruto que el Espíritu Santo produce, Señor, en nosotros, sea el que gobierna nuestra vida, el que salimos adelante con él, el que nos ayuda a estar en cualquier momento y en cualquier lugar, Padre. Danos ese gozo de la salvación, ese gozo de la vida eterna, ese gozo de la esperanza que tenemos en ti, de esas moradas celestiales. Danos ese gozo, Padre, de ver tu mano poderosa defendiendo nuestra causa, Padre, y guardándonos de todo mal. Bendícenos, Padre, con ese gozo inefable que el Espíritu Santo produce en nosotros. En el nombre de Cristo agradecemos, oh Padre Celestial, todas las cosas. Amén.